Bienvenidos a un programa más eh, de esta serie de videos que hemos denominado Diálogos, Conocimientos al Día, donde tenemos el objetivo de compartir las experiencias de docentes de diversos niveles educativos y que pues ya llevamos un par de programas transmitidos, ¿no? En este caso vamos a contar con la presencia de tres profesionales de la educación que se dedican a trabajar en distintos niveles, no solo en el estado de Durango, sino en el estado vecino de Oaxaca, y que también se dedican a la capacitación de otros compañeros docentes. Ellos nos han compartido parte de su historial académico para que nosotros los conozcamos un poco más. Al final de este video, pues nos van a compartir sus redes sociales para que podamos tener contacto con ellos. Me permito presentar al maestro Abraham Hernández Nicolás, quien es director académico del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo para la Formación del Profesorado, AC. Él es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Es maestro en Educación Básica y candidato a doctor en Educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización en Oaxaca. Tiene un diplomado en Metodologías Activas y Aprendizaje en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es evaluador del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Está certificado en Liderazgo Educativo por la Universidad de Turku, Finlandia. Actualmente es profesor de educación primaria y educación superior. Dentro de sus líneas de investigación podemos destacar planeación y evaluación de competencias, metodologías activas, liderazgo educativo y socioformación y educación. Bienvenido, maestro Abraham. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por esta invitación y un saludo a mis compañeros Salvador y Giovanni. Gracias por aceptar la invitación. También vamos a contar con la participación del maestro Salvador Gómez Lozano, quien es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Es maestro en Innovación Educativa por el Instituto Superior Ibérico y también por esta institución es especialista en Tecnología Educativa. Además, se está desempeñando actualmente como director de Educación Primaria en la Escuela México Independiente en el turno vespertino. Es jefe de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria en la Vicenet. Es coordinador de docencia en el Centro de Formación y Capacitación Conecta y es docente de educación superior y posgrado tanto en Vicenet como en Conecta. Bienvenido, maestro Salvador. Muchas gracias, doctor. Un placer saludar a toda la audiencia. Un saludo también para mis compañeros panelistas, doctor Abraham, el maestro Giovanni. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Y por último presento al maestro Héctor Giovanni Zaragoza Farrera, quien es licenciado en Tecnología Educativa por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, es maestro en Educación por esta misma institución, es doctorando en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales por la Universidad IEXPRO. Está diplomado en la capacitación en el uso de herramientas digitales, en la implementación de la autonomía curricular, en docencia en educación superior y en el diseño instruccional para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente es profesor de educación básica en la Escuela Secundaria Técnica número 201, profesor de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UADJO y socio y secretario del Colegio Iberoamericano de Investigación en Psicología y Educación, AC. También él nos acompaña desde el estado de Oaxaca. Bienvenido, maestro Giovanni. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchísimas gracias. Saludos a todos y un placer estar compartiendo este espacio con el maestro Salvador y con el maestro Abraham. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los tres. El día de hoy les explico la dinámica. Vamos a estar respondiendo un par de preguntas que tienen que ver con la propuesta curricular o la propuesta de Plan de Estudios 2022
que en estos momentos pues estamos implementando en algunas escuelas piloto del país, en otras de manera pues no tan piloto, sino que por decisión propia, y en algunos casos pues pareciera que todavía no existe, ¿no? Pero en esa intención de llevar hacia nuestros estudiantes, sobre todo de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y que trabajamos en la Universidad Pedagógica y como parte de los trabajos del grupo de investigación, aprendizaje y formación, pues nos interesa hacer un análisis de lo que se propone, de lo nuevo, de lo no tan nuevo, de lo que ustedes han encontrado con su experiencia. Entonces, voy a plantear la primera pregunta. Vamos a dar oportunidad que los tres la respondan, empezando por el maestro Abraham, enseguida el maestro Salvador y cerramos con el maestro Giovanni. Esta primera pregunta dice así: ¿cuáles son los aprendizajes indispensables para formar al ciudadano que promueve la propuesta curricular 2022? Adelante, maestro Abraham. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel. Y un saludo a toda la audiencia de la UPN que nos está viendo, que quisiera hacer una pregunta a ellos primero, ¿no? También para nuestros compañeros panelistas, ¿no? Y para todo el público que a quien vaya dirigido este video, ¿no? La pregunta es, ¿quién forma al ciudadano? Esa sería la primera pregunta. Y por favor, pausen ustedes el video y respondan. Si están con otro colega, platíquenlo. ¿Quién es el encargado de formar al ciudadano? ¿No? En una nación. Porque de eso se trata esta propuesta curricular, ¿no? Comenten, por favor, sus respuestas. ¿Quién forma al ciudadano? Quizá muchos de nosotros hayamos respondido, pues la escuela, ¿no? La escuela es la que forma al ciudadano y es la que se encarga, ¿no? De esto, ¿no? Y yo creo que es una visión un tanto reduccionista esta que tenemos de delegar a la escuela y de delegar a los maestros esta formación del ciudadano, ¿no? Y viene la siguiente pregunta. ¿Cómo concebimos al sistema educativo? ¿No? ¿Qué es un sistema educativo? ¿No? Charlenlo también, platíquenlo. ¿Qué es un sistema educativo? ¿Y cuáles son aquellos subsistemas? Y me voy a ir por aquí. ¿Cuáles son los subsistemas? ¿No? Bueno, el sistema escolar es uno de ellos, ¿no? Que es escuela, maestros, planes y programas, la propuesta curricular, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la escuela, con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Es un primer subsistema. Hay otro subsistema, ¿no? Que es la familia, precisamente, ¿no? La familia es otro subsistema del sistema educativo, ¿no? Que también forma. Por eso es la pregunta aquí, ¿quién va a formar a este ciudadano? ¿La escuela solamente? Pues tenemos a la escuela, pero también tenemos a la familia. Y hay otro subsistema, que es la sociedad, precisamente, ¿no? Y entonces, respondiendo a esta pregunta primero, ¿quién forma al ciudadano? Pues entonces, el sistema educativo, ¿no? Que son todos aquellos elementos positivos que le brindan los subsistemas. Escuela, familia y sociedad, ¿no? Esta sería la respuesta a la primera pregunta, sería una primera idea, ¿no? ¿Quién forma al ciudadano? ¿No? Nos hemos encontrado a lo largo de la historia de la educación en México, ¿no? Que nuestro sistema educativo tiene bastantes problemas, ¿no? Hemos tenido muchos problemas. Aquellos que yo soy maestro de educación primaria, ¿no? Y de repente los problemas que puedo presentar es que digo, híjole, a ver, quiero ver un tema, ¿no? Pero ¿qué crees? Cerca de o en la comunidad donde yo desarrollo mi práctica docente, no hay elementos positivos, ¿no? Como que bibliotecas, ¿no? Quizá parques, acceso libre a internet, proyectos comunitarios como una casa de la cultura, ¿no? Donde puedan enseñar las artes, etcétera. Y luego, ¿qué crees? Bueno, esta es la parte social. ¿Qué crees? Voy y digo, quiero ver un programa televisivo y ¿qué veo? ¿No? Vámonos a redes sociales, por ejemplo, TikTok. ¿Cuál es el contenido de TikTok? El contenido en Facebook,
¿no? En televisión, ¿no? En las plataformas como Netflix. ¿Cuál es el contenido? ¿No? Pregunto esto y digo esto porque fíjate, ahí están formando al ciudadano, ¿sale? Y la pregunta aquí es si esos tres subsistemas, ¿no? Caminan juntos, ¿no? ¿Caminamos juntos esos tres subsistemas o nos han delegado toda la responsabilidad a la escuela? ¿No? Y siempre van a estar responsabilizando a escuela y maestros de que las cosas vayan mal, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, tenemos que valorar si a través de un cambio curricular, ¿no? Si a través de una propuesta que tiene bastantes posibilidades, creo yo, podemos hacer este cambio. Porque si no, si seguimos bajo esta idea de que la escuela y los maestros, ¿no? Podemos hacer este cambio solos, creo que no vamos a avanzar mucho, ¿no? Entonces, ahora me voy hacia la pregunta de los aprendizajes indispensables, ¿no? A mí me gustaría hacer el análisis de cómo podemos indagar estos aprendizajes indispensables a través de los principios que se fundamentan en la nueva escuela mexicana, ¿no? Lo primero sería la orientación humanista. A ver, ¿no? Si de manera así rápida vemos qué quiere el humanismo, ¿no? Pues quiere el respeto por el otro, ¿no? Fomenta la participación social, ¿de acuerdo? Fomenta la democracia social, ¿no? Recordemos que participación es democracia. Si no hay participación, tampoco hay democracia, ¿no? En cuanto a los principios de la nueva escuela mexicana, pues es el fomento de la identidad con el país, ¿no? La responsabilidad ciudadana, la aceptación de que tenemos derechos y tenemos deberes personales y que tenemos, muchos de ellos son comunes para una mejor sociedad, la honestidad, la responsabilidad social, la participación en la transformación de la sociedad, ¿no? Y esto se va a ver mucho en los proyectos de tipo comunitario que plantea la nueva escuela metodología y en muchas de las metodologías, porque, ojo, ahí viene otro punto de análisis, ¿no? El respeto de la dignidad humana. También, ¿no? Además de estos, la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura por la paz, ¿no? Y el respeto y la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces yo echaría un vistazo aquí de manera detallada, ¿no? De qué busca cada uno de estos principios, ¿no? Y poder cómo hacer un listado del tipo de aprendizajes, ¿no? Que cada uno va a ir como arrojan. Cuando nosotros en la escuela, ¿no? Llámese consejo técnico, llámese reunión de planeación estratégica, etcétera, nosotros pensamos, ¿no? A ver, hay un currículum a nivel nacional, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el ejercicio que cada escuela debería de hacer? A ver, por ejemplo, nosotros, el maestro Giovanni y yo, por ejemplo, estamos en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Supongamos que trabajamos en la misma escuela y que en nuestra reunión de consejo técnico nos ponemos a planear, ¿no? Y nos preguntamos, a ver, si hay un currículum nacional, pero ¿cuáles son los aprendizajes que necesitan mis estudiantes? ¿No? A ver, según el contexto, ¿no? Según la zona geográfica, ¿no? Respetando la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Yo creo que este ejercicio deberíamos hacer todas las escuelas de cualquier tipo, desde preescolar hasta el nivel superior, y poder ir platicando y hacer este listado, ¿no? Que a este listado lo hemos conocido como el perfil de egreso, ¿no? ¿Cuál es el perfil de egreso que mi alumno necesita al salir de esta escuela primaria López Mateos, ¿no? Al salir de esta escuela primaria Vicente Guerrero? Y de esta manera poder ofertarlo, ¿no?
a la población, tomando en cuenta los otros elementos o los otros subsistemas del sistema educativo, ¿no? También, ¿de qué manera los vamos a hacer participar? ¿De qué manera va a participar la familia en estos procesos educativos? ¿De qué manera participa la sociedad, nuestras autoridades educativas, ¿no? ¿De qué manera participa la señora de las paletas de allá afuera, ¿no? ¿De qué manera vamos a participar? Fíjense, ¿no? No es una tarea fácil. Por eso yo preguntaba hace ratito, ¿quién educa? ¿Quién forma a este ciudadano? ¿No? Porque todos lo estamos formando hasta en la televisión, ¿no? Yo no sé si como padres de familia nos hemos dado cuenta de esto, si hemos seleccionado los programas que nuestros hijos ven, ¿no? Bueno, ¿cuál sería otro eje de análisis? Serían los campos formativos. ¿Qué pretende cada campo formativo? ¿Cuál es su objetivo? Y la metodología con que se pretenden abordar. Por ejemplo, el aprendizaje por proyectos comunitarios, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizajes, ¿no? El alumno desarrolla solamente con esta propuesta metodológica, ¿no? Aparte, si yo la trabajo o si trabajo el aprendizaje por proyectos comunitarios en el campo del lenguaje, por ejemplo, ¿qué aprendizajes me voy a poder desarrollar en los alumnos, ¿no? Entonces echamos un vistazo a las metodologías, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, los proyectos o la metodología STEAM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y artes, ¿no? Que por ahí falta también artes, ¿no? Y el aprendizaje en servicio, entre otras metodologías más que los docentes ya trabajamos, ¿no? Como lo es aula invertida, por ejemplo, el aprendizaje en servicio, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros vamos trabajando cada una de estas metodologías, vamos a ir formando a un ciudadano en específico. ¿Cuál va a ser la característica de este ciudadano? Bueno, pues que tenga o que parta todo, ¿no? Identificando una problemática, ¿no? Analizarla a través de un pensamiento crítico, a través de un pensamiento científico, ¿no? Analizar esta problemática desde ese enfoque, ¿no? Y poder reflexionar, dialogar, crear conciencia histórica, ¿no? Argumentar las respuestas a esta posible problemática, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito político, el ámbito familiar. ¿Cuántas veces no nos ha servido, ¿no? O nos sirven esos contenidos que vemos en el aula para poder dialogar con alguien que quizá teníamos un problema, ¿no? Entonces, para el ámbito familiar y para el ámbito personal. Hasta aquí sería mi respuesta, doctor Manuel. Muchas gracias, maestro. Bueno, toca algunos elementos importantes como es estos subsistemas que nos ayudan a la formación del ciudadano y algunos elementos que tienen que ver con cómo pudiéramos nosotros desarrollar el perfil de egreso, que me parece que es interesante que nuestros alumnos, que quienes nos escuchan, pues reflexionen con respecto a estos elementos. Algo más que pudiéramos agregar a lo que ya señalaba el maestro Salvador, con respecto a la pregunta, ¿cuáles son estos aprendizajes indispensables para formar al ciudadano que se promueve en esta propuesta curricular 2022? Sí, claro, pues muy interesante lo que el doctor Abraham acaba de compartir en el hecho de concebir un sistema educativo no solo como la parte escolar, sino como un subsistema de muchos otros que interactúan pues para brindarle conocimiento al estudiante y a la persona que está en un proceso formativo cualesquiera. La nueva escuela mexicana ha causado pues mucha controversia
en el romper diversos paradigmas, en el cambiar el discurso con el que estábamos acostumbrados a trabajar. Y eso implica pues una reformulación de muchas situaciones desde el antecedente curricular y desde esta nueva propuesta. Entonces, pues ahorita tomando en cuenta lo que el doctor acaba de mencionar en esta visión humanista de una cosmovisión distinta a hacer educación en nuestro país, pues implica también concebir algunas situaciones muy específicas. Por ejemplo, que nuestra educación está normada, constitucionalmente normada, y entonces que ya desde el artículo 3º y la Ley General de Educación, así como la ley adicional a esta, pues nos habla de una educación con perspectiva de género. Entonces, al hablar de perspectiva de género, los principales aprendizajes indispensables para formar al ciudadano, pues es aprender a repensar la forma en que nos dirigimos a las personas, la forma en que nosotros podemos interactuar con el otro aún con sus diferencias. Entonces, pues ver que esto le va a permitir una educación más integral, o sea, una perspectiva de orientación más integral que abarca todo, ¿verdad? En esta parte de ver una visión más holista, con metodologías que permitan la interdisciplinariedad, pero para eso necesitamos que primero el estudiante identifique qué es un género y cómo respetar a ese género desde esta perspectiva. Normado también el conocimiento de las ciencias y humanidades. Entonces no podemos decir que este programa no va a abordar temas específicos de las ciencias y las humanidades, ¿verdad? Por ahí la primera crítica de muchos de los maestros al conocer los primeros avances de esta propuesta curricular es: ¿y dónde están los contenidos? ¿Dónde está la parte curricular específica? ¿Dónde está lo que voy a ver en agosto y lo que voy a ver en septiembre y lo que voy a ver en octubre, ¿verdad? O sea, ¿quién me va a decir qué voy a ver de cada cosa en cada proyecto? Entonces, pues aquí dar un poco de tranquilidad, espero, al momento de hacerle saber a la audiencia, pues que nuestra educación está normada, no vamos a dejar de ver conocimientos de las ciencias, de las humanidades, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, las lenguas extranjeras, pero sobre todo las lenguas nacionales, la educación física, el deporte, las artes. En especial aquí en el artículo 3º menciona la música como una forma de expresión, no solo de un lenguaje artístico, sino como una forma de expresión de aquellas personas que en ocasiones tienen mucho que decir y lo dicen a través de esta manifestación artística. La promoción de estilos de vida saludables. Luego, cuando tuvimos esta transición de la educación física a la promoción de la educación física como una experiencia de vida para mejorar la calidad con la que vivimos dentro y fuera de la escuela, nosotros observábamos a los maestros de física que ya no enseñaban técnicas específicas para jugar básquetbol, voleibol, fútbol, sino que ahora enseñaban lo que era reptar, saltar, otras habilidades de toda esta parte de la corporeidad, sus transformaciones. Entonces nos va cambiando una perspectiva y hay que decirlo que la nueva escuela mexicana también retoma mucho de los antecedentes de esta transición a una educación más crítica, más conceptual, pero también más vivificada, ¿verdad? Más de acuerdo a la práctica real de lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues yo también hice aquí un recuento de lo que marca el nuevo perfil de egreso. Creo que eso nos podría dar una idea general de lo que se espera del estudiante.
Cuando en otros planes de estudio nosotros podíamos observar pues que se nos decía claramente el alumno sabrá leer, escribir, sabrá operar matemáticamente, adición, sustracción, multiplicación, las operaciones básicas. Ahora en el nuevo plan de estudios tenemos que los aprendizajes indispensables que marca este perfil de egreso tienen mucho más que ver con los ejes articuladores de esta propuesta curricular. Y entonces, por ejemplo, tenemos que el ser humano debe reconocer su derecho a contar con una identidad personal y colectiva. Y entonces, pues aquí entran muchas denominaciones, ¿verdad? Autoestima, autorregulación de las emociones, identificarse como una persona importante, única y irrepetible, y que no importa su orientación sexual, no importa la situación de su raza, de su credo, porque finalmente eso lo hace único, original e irrepetible. Entonces, de aquí nosotros maestros tendríamos que planear nuestras clases para atender este primer aspecto del perfil de egreso desde una visión mucho más integradora, ¿verdad? Que no implica solamente un contenido de español o de formación cívica y ética, o no es un conocimiento fragmentado. Para llegar hasta este aspecto, se requiere que todo un contexto y todo un aspecto común, es decir, un aspecto de la comunidad en el que él vive, le va dando esa orientación, ¿verdad? Él ve en su casa que su papá es músico y que se integra a un grupo musical, y entonces él desde ese seno familiar observa que también él puede ser un músico, si él lo desea. Y entonces va reconociendo su identidad personal y su identidad colectiva. Luego se integrará a su propio coro de infantil, y eso es lo que nos permite atender este primer aspecto. En un segundo aspecto del perfil de egreso nos dice que posea una identidad étnica y nacional. Entonces, que se reconozca como parte de un grupo étnico, pero que ese grupo étnico pertenece a todo un país y que es importante, aun cuando sean pocos, de ese grupo. Entonces, para eso necesitamos que el estudiante pues observe el enfoque multicultural, pero también esta interculturalidad crítica de la que tanto hemos hablado, y que reconozca otras pedagogías que se proponen también, que no sean las únicas que conocemos de otras nacionalidades, ¿verdad? De otros países que han sido importantes, que nos permiten entender el conocimiento y sustentarlo, pero que también nuestro propio país pues reconoce otras pedagogías que tienen mucho que ver, por ejemplo, con las pedagogías de la ignorancia, de la pedagogía residual, de aquello que es inferior, de aquello que es local, de aquello que es concebido también como improductivo, y que no es improductivo, sino que de ahí también se puede retomar muchos otros aspectos de la educación no formal. Estamos muy acostumbrados a la educación formal, a la educación científica, y por supuesto que le vamos a dar mucho peso a eso, porque es el antecedente de todos los avances científicos tecnológicos de nuestra vida ordinaria. Pero también hay otros lugares donde se aprende. El otro día estaba yo dando una clase en la escuela normal sobre sentido numérico y teoría de la aritmética, y veíamos una lectura sobre Margarita, ¿verdad? Así la menciona la lectura. Margarita, una persona que es analfabeta, pero que en el transcurso de su vida, pues logra operar y logra crear un negocio pequeño, y le hacen una pregunta, ¿verdad? Si tengo tanto dinero y tú sabes que el camión vale 20 pesos la vuelta, ¿cuántas veces me puedo subir al camión con este dinero? Y entonces resulta que Margarita es capaz de operar y de decir cuántas veces se puede subir, a diferencia de un estudiante que tiene ya una educación formal de hasta 9, 12 años de estudio, digamos hasta secundaria, y es incapaz de decir de manera
mental o inmediata las veces que se va a subir, porque no sabe hacer estas progresiones del conocimiento. Entonces, pues bueno, estos aprendizajes indispensables desde mi punto de vista, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente de forma activa, solidaria y resiliente. O sea, no basta con solamente conocer las formas de cuidar el medio ambiente, sino qué vas a hacer cuando ya el medio ambiente está deteriorado. Muchos no supimos cómo actuar ante la situación pandémica y perdimos la estabilidad emocional. Entonces, también el medio ambiente es el ambiente en donde yo me desenvuelvo a pesar de una situación pandémica, climatológica, de siniestro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a contribuir? Entonces, pues, si podemos observar el pensamiento crítico, viene a sustentar esta parte importante de los ejes articuladores. Como ejes articuladores, pues tenemos estos 7 ejes donde se basan los nuevos aprendizajes indispensables en la nueva escuela mexicana. Todos aquellos que tengan que ver con la inclusión, todos aquellos que permitan ampliar el pensamiento crítico para tomar decisiones asertivas, aun cuando las situaciones no están del todo bien, la interculturalidad crítica para aceptarme a mí, aceptar a otros y aceptar a muchos otros que pueden ser minoría, la igualdad de género, el fomento a la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable. Y en este aspecto mencionaba el doctor Abraham que nos hemos centrado mucho en esta parte de la educación artística que luego se transforma a artes para hablar de una expresión estética mucho más amplia, pero pues tenemos también otras manifestaciones estéticas importantes como la vida ciudadana óptima, ¿verdad? Como la vida ciudadana eficiente. Entonces, pues, no solamente enmarca este conocimiento estético de una producción artística para manifestar la educación desde otra magnitud, más amorosa o más humanitaria, sino también esta forma de concebir que lo que yo hago repercute en otros, ¿verdad? Entonces, pues, intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas, todo aquello que tenga que ver con fenómenos, hechos o situaciones históricas y que permitan situarse en la historia para, desde este enfoque formativo, conocer la historia, criticar la historia, que no vuelva a suceder aquellos aspectos que fueron desfavorables, porque en mi vida presente necesito transformar esa historia, porque yo también estoy haciendo historia. Entonces el estudiante tendría que ver esa parte del impacto cultural, natural y social del que tiene la historia y la interacción con procesos de diálogo y respeto a los aprecios. Entonces, en esta parte, pues creo que entender que vamos a analizar en los campos formativos los conocimientos de todas las asignaturas que conocemos y todas aquellas disciplinas con las que ya hemos trabajado, solo desde un enfoque multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. Entonces, pues eso implica que ya no va a haber asignaturas porque vamos a hacer constructos mucho más amplios y donde no interesa tanto el hecho de solo conocer el algoritmo de la suma, sino en qué lugares de tu comunidad tú puedes aplicar este algoritmo. Entonces, pues, es un reto, ¿verdad? Porque vamos a tener que eliminar muchos paradigmas y muchas metodologías que en el hoy por hoy, pues ya no encajan con esta nueva propuesta curricular. Sería en cuanto a esta pregunta, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay un par de coincidencias en sus respuestas. Tiene que ver con esta parte de señalar que no solo la escuela educa, que eso es una parte importante que han resaltado nuestros dos panelistas, y también el tema de voltear a ver este perfil de egreso como una parte necesaria para identificar los aprendizajes indispensables. En este sentido, entonces, bueno, vamos a escuchar al maestro Giovanni. ¿Qué más de estos análisis que ya presentaban nuestros primeros panelistas, qué más considera él
que se tiene que tener en mente al momento de identificar o seleccionar los aprendizajes indispensables para formar a este, pues ahora sí que nuevo ciudadano que están proponiendo los planes 2000 o el plan 2022. Adelante, maestro Giovanni. Muchas gracias, doctor Manuel. Pues es interesante y quiero comenzar poniendo un poquito en contexto la situación del estado de Oaxaca. El maestro Abraham no tiene conocimiento de esto. Pues aquí yo quiero saber y quiero explicar que en el país no trabajamos todos de la misma manera, ¿no? Eh, tenemos en cuenta que existen estados que se encuentran en resistencia y que no comparten ideas, ¿no? O que no se aplica estos nuevos modelos que se vienen proporcionando. Y haciendo una lectura y una visión de este nuevo modelo, es muy parecido al TEA, que se trabaja en Oaxaca en coordinación con que elabora la sección 22, ¿no? El TEA, que es el Taller Estatal de Educación Alternativa, que se genera acá a cargo de la sección 22, pues también recupera, ¿no? O hace mención de la recuperación de los principios básicos de la vida colectiva y que también, pues estas prácticas puedan permitir seguir aprendiendo en comunidad, recuperando experiencias personales y comunitarias. Tal y como lo marca el modelo, tenemos que trabajar en el alumno la parte de la identidad cultural, ¿sí? A través del trabajo colaborativo y sobre todo a través del trabajo cooperativo entre alumnos. Y de alguna manera estas actividades o estos trabajos se pueden enfocar en aprendizaje por proyectos, ¿no? En aprendizaje basado en problemas, como lo viene marcando el nuevo modelo. Y es muy similar a lo que plantea el TEA aquí por parte de la sección 22. Entonces, ha sido una pequeña semblanza, pues en el modelo anterior, en el 2017, no coordinaban, no como que no cuadraban los dos y no había un trabajo parejo en el Estado, sobre todo en la aplicación de algún modelo. Las escuelas decidían cómo trabajar. Realmente es una situación bastante complicada. Considero que este nuevo modelo con lo que trae, va a poder encajar muy bien con el TEA, hablando aquí en el estado, para poderlo implementar, ¿no? Y que no haya esta parte dispareja de la aplicación. Retomando un poquito, pues bueno, estamos hablando también de la formación del alumno y me voy a centrar un poquito en la parte tecnológica, porque si bien hablamos del rescate y de la identidad cultural, de los trabajos y el apoyo comunitario y que el alumno también sea capaz de poder involucrarse en el desarrollo de su entorno, aplicando o trabajando por proyectos, no deja a un lado el desarrollo de las habilidades digitales en el alumno. Y considero que esto es muy importante porque también se menciona en un apartado sobre la pandemia, ¿no? El uso de las TICs, el uso inesperado y acelerado que se le dio a la implementación de las herramientas digitales en sus diferentes modalidades, implementadas de forma a como el docente en su momento comprendió, porque no hubo una capacitación inicial. Pues bueno, rescata también un poquito lo que es la autonomía curricular, algo con lo que yo en lo personal concuerdo mucho. Tuve la fortuna de estar en el diplomado. Mi instructor fue el maestro Abraham y su hermano el maestro Juan Alberto. Con ellos trabajé la autonomía curricular y la verdad que es un modelo muy bonito que hasta la fecha lo seguimos implementando, hasta la fecha seguimos trabajando, en donde vamos adecuando los contenidos a las necesidades del alumno. Y es en esta parte donde también el modelo menciona que tenemos o que se realiza un currículum flexible, ¿sí? A que lo podamos modificar o adecuar a la parte cultural y sobre todo pues al contexto. Entonces, habla de que el currículum flexible se convirtió en flexibilidad curricular, lo cual va a permitir que podamos adaptar ciertos contenidos y que podamos trabajarlos con el contexto, pero para ello
tenemos que tomar en cuenta también que los docentes tenemos que estar inmersos en nuestro contexto y no solamente en saberlo conocer, sino integrarnos en el contexto. Y esto, ¿a qué le voy a poner un poquito y lo voy a llevar hacia mi comunidad en donde estoy ahorita, que es el Valle de Etla, en Oaxaca? El Valle de Etla es muy famoso por las famosas muerteadas en las épocas o en las fechas de los días, del Día de Muertos. Y es un proceso, y es una celebración muy grande que hay escuelas que tienen que llegar hasta suspender un día porque la celebración es tan grande que los alumnos se motivan y van a eso, prefieren ir a la celebración que asistir ese día a la escuela. Entonces, eh, en esta ocasión nosotros trabajamos una propuesta de poder involucrar esta cuestión cultural dentro de los contenidos, aplicando un proyecto no solamente en el área de artes, ni de formación, ni de historia, sino también en el apartado de tecnología, en el cual los alumnos desarrollaban presentaciones mostrando su identidad cultural, ¿no? Aplicando esta parte de las TIC y exhibiéndolas o mostrándolas, ¿no? Para que todos pudieran conocer de qué se trata, que pudieran mostrar su cultura a la sociedad. Y de esta manera vamos a poder involucrar ciertos contenidos también que nosotros vamos a ir rescatando dentro de la propuesta. Dentro de estas opciones, pues también nos habla de que es necesario para enseñar, aprender y favorecer la construcción de relaciones educativas que tenemos que trabajar en conjunto. Ya lo mencionaba hace un momento, voy a retomar un poquito a lo que preguntaba el maestro Abraham. En este modelo se trata de poder involucrar a todas las partes dentro del proceso formativo. Y en este proceso formativo es muy importante poder involucrar a las personas que son de la comunidad y que pueden instruir ciertas partes o características importantes. Bien, y lo voy a contextualizar con el TEA, nos invita a que podamos trabajar con estas actividades y con estas dinámicas. Actualmente, en el Estado de Durango no se suceda, pero aquí en Oaxaca tenemos comunidades que se rigen por usos y costumbres, las cuales pueden tener un cierto rechazo a un modelo o a un trabajo que venga a modificar ciertas características o cierto comportamiento dentro de su propia convivencia en la comunidad. Por lo tanto, se puede mostrar cierto rechazo y tenemos que adecuar todos esos contenidos y eso nos va a llevar a que si el docente tampoco no pertenece a la comunidad, tendría que estudiar parte de la comunidad, ¿no? Y involucrarse totalmente dentro de la comunidad para poder establecer y poder elegir también la dinámica de trabajo y cómo va a emplear esos contenidos independientemente de que vengan estructurados, cómo va a favorecer el aprendizaje para su comunidad, que realmente desde ahí viene, ¿no? El favorecer que todo el aprendizaje que el alumno esté adquiriendo se emplee en su comunidad y que no se quede solamente como un aprendizaje más, sino que se vea reflejado en el quehacer dentro de su comunidad. Y la verdad es que a mí me agrada bastante, sobre todo me emociona mucho la parte del uso de las TIC, que no lo dejan a un lado, independientemente de que hablemos de de la cultura y de la identidad cultural y el rescate, están involucrando el uso de las TIC y sobre todo se hace mención que también el docente tiene que pasar a ser facilitador, ¿sí? Cambia su rol, por lo tanto, tiene que cambiar las estrategias, tiene que cambiar su práctica docente y no quedarse donde siempre ha estado, ¿no? En una zona de confort, lo cual nos viene a mover y le viene a cambiar el escenario totalmente al docente para que pueda modificar su práctica docente y volver a tener a un alumno, pues, que pueda ser autónomo dentro de su aprendizaje, obviamente con la guía del docente pero fomentando ese aprendizaje autónomo en el alumno que sea capaz de ser reflexivo y capaz de poder también fomentar un comentario crítico
hacia su contexto y que pueda favorecer e involucrarse dentro de él, aplicando todo el conocimiento. Ya lo mencionaba hace un momento, se trata de que todo el conocimiento que se tenga se pueda aplicar y que no se quede nada más ahí, ¿no? En simplemente algo que yo aprendí ahorita y que, como dicen en matemáticas, no sé cuándo lo voy a utilizar, ¿verdad? Porque dice, profe, yo tenía, bueno, aquí en la secundaria tuvimos, profe, y las ecuaciones de tercer grado, ¿cuándo las voy a utilizar? Entonces se trata de de poder transformar esta práctica e involucrarlos y decirles, esto es lo que tú puedes hacer en tu contexto, ¿no? En específico, yo en informática les digo a mis alumnos, es que no nada más es agarrar un equipo de cómputo. Imagínate que tú vas a trabajar a una tienda y que en la tienda no utilizan un equipo de cómputo para cobrar. Imagínate que no sepas manejar un mouse o que no sepas involucrar un ratón. ¿Por qué? Porque las tiendas están sufriendo esta actualización tecnológica. Ya no lo llevan el conteo, sino ya utilizan algún software. Entonces, iniciamos desde este proceso para poder involucrarlos también en que puedan ellos desempeñarse, también haciendo un análisis de de la alta marginación y del grado de estudios que tengan los padres de familia para poder comenzar a guiar su camino de los alumnos. Muy interesante lo que nos presenta el maestro Giovanni desde esta perspectiva de la presencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque precisamente después de la contingencia que tuvimos, pues no solo en nuestro país, sino en el mundo, pues es un recurso que ya llegó para quedarse. Con esto recuerdo la tesis de maestría del maestro Salvador, que antes de la contingencia él decía que un recurso importante para el trabajo en los consejos técnicos escolares y el trabajo colaborativo en ellos era el uso de plataformas educativas. Y algún sinodal pues nos dijo que estábamos un poquito equivocados, ¿no? Que probablemente la tesis era muy futurista. Y bueno, pues al año siguiente llegó la contingencia y precisamente la plataforma que él proponía en su momento, pues es la plataforma que Secretaría de Educación utiliza de manera oficial. Entonces, esto que estamos viviendo en lo que algunos denominan la post-pandemia o que algunos han denominado también la nueva normalidad y cosas de este estilo, pues está presente también en estos aprendizajes indispensables, porque pues ya el uso de la tecnología en las comunidades donde no hay tecnología, pues ahí habría que buscar qué tipo de tecnología se utiliza ahí. A lo mejor es una tecnología antigua, en otras pues vamos a utilizar una tecnología más reciente. Y con esto, bueno, vamos a plantear la segunda pregunta, aunque ya se han hecho aquí varios planteamientos y que ustedes mismos han respondido. Pero si nos pudieran decir a quienes nos escuchan, recordemos que la Universidad Pedagógica de Durango pues transmite estos programas no solo para alumnos de licenciatura, también tenemos alumnos de posgrado, maestrías en educación básica, maestrías en educación campo práctica educativa, maestrías en educación media superior y superior y maestría en ciencias para el aprendizaje. Y bueno, en estos grupos de maestría generalmente pues tocamos temas sobre cómo el maestro puede hacer mejor su trabajo. En este sentido, entonces, la pregunta es, ¿qué papel, aunque ya lo han tocado, qué papel jugará tanto el contexto, que ya los tres lo han mencionado al menos en un par de intervenciones, y qué papel jugará la selección de estrategias? Algunas ya las mencionaba muy puntualmente el maestro Abraham, para el desarrollo de estos aprendizajes indispensables. Eh, podemos decir o hablar en cuestión de porcentajes en cuanto al contexto, la selección de estrategias, o bien en general, como ustedes lo decidan, el orden de participación será el mismo, maestro Abraham, maestro Salvador y cerramos con el maestro Giovanni. Adelante. Muchas gracias, doctor Manuel. A mí me gustaría compartirles una experiencia que vivimos en Finlandia en 2019, ¿no? Y que es la siguiente. A ver, hay una asignatura que se llama multiculturalidad, ¿no? ¿Quiénes van a esta asignatura? Pues todos aquellos alumnos que no son de ese país, ¿de acuerdo?
y que provienen de otros orígenes. Ellos van a la asignatura de multiculturalidad, ¿no? Hay algunos que son protestantes, la mayoría en Finlandia son protestantes. Entonces ellos van a la asignatura de religión. Y hay algunos otros que no son protestantes, ¿no? Y que no profesan ninguna religión. Entonces ellos van a la asignatura de ética. Fíjense, multiculturalidad, religión y ética, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué cito esto? ¿Qué pasa entonces si un niño, si un alumno es de otro país, ¿no? Es mexicano, ¿sale? Y aparte es católico, ¿no? Entonces, qué hace la escuela finlandesa? Pues entonces busca a un alumno, perdón, a un profesor, ¿no? Si es de allá, qué bien, y si es en línea, ¿no? Se apoya de la tecnología para poder buscar a este profesor que le enseñe el catolicismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando del contexto, ¿no? Estamos tomando y estamos respetando esta diversidad, lo multicultural, lo plurilingüístico. ¿De acuerdo? Entonces, yo me pregunto si nosotros en México estamos preparados para hacer esto, ¿no? Porque eso es parte del contexto. Hace rato el doctor Salvador enunciaba por ahí algunos aprendizajes de manera más puntual que son indispensables, ¿no? Para poder formar al ciudadano. Bueno, entonces yo insisto en esta parte que el contexto es importante. Y bajo esta misma anécdota, entonces tenemos, en el caso de Finlandia, que tiene algunas otras asignaturas como economía doméstica, ¿no? ¿Qué trabajan en economía doméstica? Bueno, dicen, algún día vas a ser mayor, ¿no? Y tú puedes ir a estudiar a otro país, ¿no? O vas a ser independiente, vas a vivir solo, o vas a tener familia. Y entonces en economía doméstica te enseñan a preparar alimentos, ¿no? Y aparte los vinculan con otras asignaturas, ¿no? Estuvimos en una clase de economía doméstica y chicos y chicas preparaban una pizza, ¿no? Y entonces ahí veían matemáticas, ¿no? El peso, ¿no? Cuántos gramos de cada cosa, ¿no? Fracciones para dividir la pizza, etcétera, etcétera. Y un montón de otros contenidos que podemos meter ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto es parte del contexto también, y ahí mismo, o eso nos da pie a poder seleccionar nuestras estrategias, ¿no? Hay otras asignaturas, ¿no? Como costura y como carpintería, ¿no? Decía yo hace rato, a ver, ¿por qué costura? Fíjense, nosotros en México a veces nos preocupamos, yo he visto en muchas escuelas, por ejemplo, robótica, ¿no? Como oferta educativa. ¿Qué creen? Los finlandeses no se preocupan por esas asignaturas, ¿no? Y nos están poniendo aquí el ejemplo, costura y carpintería, lo que antes, o con mayor énfasis, teníamos o tenía nuestra escuela mexicana, ¿no? Sobre todo en secundarias técnicas. Bueno, y niños y niñas aprenden a componer la ropa, a hacerla, a diseñar, ¿no? Carpintería también, hacen muebles pequeños, ¿no? Empiezan por estos de la cajita de zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos aprenden también a lo que tiene que ver con el aseo personal, a bolear los zapatos, ¿no? Después hacen sillas, hacen muebles un poquito más grandes, ¿no? ¿Por qué les va a servir esto de la carpintería? Porque ellos utilizan la madera, por ejemplo, producen mucha madera, tienen mucha madera,
Y cuando son grandes, ellos mismos pueden hacer sus casas, ¿no? Fíjate, por eso esto es parte del contexto. Y el contexto es importantísimo porque nos va a ayudar a seleccionar estas estrategias. Bien, ahora, yo preguntaría si también tenemos el dinero suficiente en las escuelas para poder ayudar con esta selección de estrategias y poder desarrollar el aprendizaje en los alumnos. Es sobre la misma experiencia, ¿no? Vamos a un aula, ¿no? Y está hay un niño con silla de ruedas, ¿no? Entonces este niño es el único que usa silla de ruedas en la escuela y se hicieron todas las adaptaciones para la escuela por ese solo niño. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿tenemos el dinero suficiente en las escuelas? Por eso yo mencionaba hace un rato, ¿cómo estamos caminando? ¿Queremos transformar el sistema educativo con solo un subsistema? ¿No? O con solo una parte de ese subsistema, que es el marco curricular, que es una propuesta curricular, ¿no? O ya se capacitaron docentes, se han capacitado directivos, han habido mejoras en cuanto a la infraestructura y en cuanto al presupuesto que reciben las escuelas, ¿no? Otro caso, en otra escuela, o si un niño, por ejemplo, necesita leer en braille, ¿no? Pues, ¿qué hace el director? Ahorita vamos a hablar del director, ¿no? Del papel que juega el director. ¿Qué hace? Pues tiene que conseguir libros, ¿no? Para ese niño. No, es que la SEP no los mandó, no importa. Hay un presupuesto en la escuela que se debe destinar para conseguir los libros a ese niño, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿hay recurso económico? ¿Contamos con recursos humanos? ¿No? ¿Hay cobertura en ese sentido para poder tener inclusión o para poder hablar de inclusión? Lo primero, ¿no? El primer indicador que deberíamos de revisar es la cobertura. El director, ¿no? Y los maestros. ¿Cuál es el papel del director? El director es un líder, o el director debe ser un líder. En el sistema educativo finlandés, fíjense, el director es el que tiene toda la máxima responsabilidad, es uno de los personajes más comprometidos con la educación de los estudiantes. ¿Por qué? Él tiene comunicación directa con lo que en México, con el Ministerio de Educación, lo que en México sería la Secretaría de Educación Pública. No hay intermediarios, ¿sale? Porque en este andar, la comunicación ya no es directa y se pierde. ¿Qué quiero decir con esto? No hay supervisores, no hay jefes de sectores, que no hay que el director de educación de tal estado, ¿sale? Porque ahí se va el presupuesto, ¿no? Entonces, ese presupuesto que pudiéramos gastarnos en funcionarios, lo podríamos utilizar para mejorar nuestras escuelas, ¿no? Ahora, los maestros, ¿no? Voy a hablar de los maestros porque los maestros tenemos que ver con esa selección de estrategias didácticas, ¿no? Y muchas veces, o ahora estamos oyendo que aprendizaje basado en problemas, que método de casos, etcétera, un montón de metodologías, ¿no? Y que digo, ay, o estoy esperando a que me capaciten, que viene la otra parte, lo que yo decía hace ratito, ¿no? Sí, recibir capacitación por uno mismo, pero viene la otra parte. A ver, yo soy experto en mi área, yo soy experto en mi materia, ¿no? Llámese maestro de preescolar, maestro de secundaria, maestro de cualquier nivel educativo, ¿no? ¿Y qué hacen los maestros? Yo, por ejemplo, digo, voy a poner una metodología en práctica, aula invertida, ¿no? En educación primaria, sexto grado, ¿sale? Y lo voy haciendo, lo hago este año, y lo hago el otro año, y voy, reviso la literatura, etcétera. Pero ¿qué crees? Cada vez me vuelvo volviendo más experto y después soy yo el que comparte
las estrategias didácticas en mi centro escolar, ¿no? La pregunta es si en México hacemos esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un maestro está haciendo buenas prácticas? ¿No? A veces no le hacemos caso, le ponemos el pie para que no siga avanzando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el maestro debe ser un investigador sobre su propia práctica. Y el maestro es el que debe capacitar a los comunes, ¿no? A los que están con él, con los que comparte práctica educativa. ¿Sale? El maestro de sexto A con el maestro de sexto B. ¿Sale? Vamos a seleccionar estrategias didácticas, a ver, ¿no? Y vamos a revisar el contexto, ¿no? Y digo, mira, a mí me pueden funcionar estas estrategias, a ti estas, yo lo voy a hacer con esta metodología, ¿tú con qué metodología lo vas a hacer? A ver, ¿cómo vas a evaluar? Aunque tengamos el mismo proyecto, ¿cómo lo vas a evaluar? Pues yo lo voy a evaluar de esta manera, ¿de acuerdo? Muchas veces las capacitaciones externas nos sirven menos que si alguien del mismo centro nos capacita, ¿no? Y entonces, muchas pláticas en cuestión del contexto, conocer bastante el contexto, revisar si hay dinero, ¿no? Porque tenemos que, o nuestro enfoque tiene que ser inclusivo, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión, también vamos a estar hablando de dinero, ¿de acuerdo? Sería todo hasta este momento. Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Me parece que más allá de ser simples técnicos en la selección de estrategias, bueno, vamos a tener que aprender como docentes a visualizar otros aspectos que en otros escenarios o en otras reformas no se nos había dado la oportunidad de visualizarlos, aunque hay intentos, ¿no? Programas como escuelas de calidad, programas donde había dinero para la escuela y la escuela decidía en qué usarlo, o este intento de los trayectos formativos que el maestro Giovanni yo creo que no le tocó, es muy joven, pero pues los que ya crecimos en esta generación de Timbiriche, pues nos acordamos de aquellos trayectos formativos donde nosotros mismos dábamos capacitación a nuestros compañeros y recibíamos capacitación de nuestros compañeros. Entonces, aquí, además de este papel que juega el contexto, que ya lo mencionaba el maestro, y cómo tendríamos que hacer esta selección, y pensando incluso en el dinero, pues hay retos importantes, maestro Salvador, que tienen que ver con esta formación inicial docente, que es donde usted se desempeña y que si pudiera, además de responder la pregunta inicial, pues decir qué están haciendo en Bicenet o qué están haciendo en la carrera que usted atinadamente coordina, que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Pues, nada más quiero compartir un poco mi pantalla para mm, para ir dándole forma a mi comentario, respecto al papel que juega el contexto en esta visión de la nueva escuela mexicana. Estos son los aprendizajes indispensables que ya anteriormente se mencionaban de manera muy puntual. Y en esta estructura, pues vemos con la visión del maestro Abraham de que es una visión holista, donde tenemos que analizar el todo, ¿verdad? Y que no es un análisis del conocimiento en partes, no es segmentado, sino que es algo superior. Por eso dejamos de ver al estudiante como el centro del aprendizaje y vemos a la comunidad como esta institución generadora del aprendizaje práctico. Entonces, pues bajo estos ejes articuladores que también ya se han hablado, entendemos también nosotros estos 4 campos formativos
que se van a abordar desde una orientación pedagógica diferente, porque entonces tendría que ser una orientación pedagógica muy integradora. Al hablar de lenguajes, de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y lo comunitario, en estos 4 formativos, pues nosotros vemos esta otra parte importante, sobre todo desde que se están formando los nuevos maestros que van a atender esta nueva propuesta curricular. Entender que nuestra situación para observar el programa analítico va a tener estos componentes específicos de los que habrá que echar mano y profundizar más a detalle cuando estemos planificando estos diálogos, estos proyectos integradores de los que vamos a hablar. Primero, pues que todo proyecto va a tener una descripción apegada o ajustada a la naturaleza del campo del que se va a trabajar. Y que va a haber contenidos específicos de los que nosotros vamos a echar mano para enfrentarnos a estos diálogos comunitarios. Creo yo que es una de las partes fundamentales de la nueva secuencia didáctica de la que vamos a hablar. Pero en este sentido, las progresiones del aprendizaje nos darán un punto de partida importante de las fases en las que estamos trabajando, ¿verdad? En este sentido, pues tenemos nosotros primer año, segundo año, por ejemplo, en educación primaria, pero va a haber diálogos de los que vamos a echar mano y que sean progresivos, ¿verdad? Que los vamos a ver en primero y segundo grados, pero que los vamos a retomar a lo mejor también en tercero y cuarto y en quinto y sexto. Entonces, estos diálogos van a abrir una apertura importante para insertar a la comunidad. Y en este sentido, pues los maestros tenemos miedo. En México tenemos miedo de que la comunidad sea parte de la didáctica que vamos a emplear. Muchos maestros decimos, los padres de familia entre más lejitos de la escuela, mejor, ¿verdad? Entonces, ahora tendremos que hacer equipo con ellos para enfrentar nuevos desafíos sobre una comunidad que demanda una transformación, no solo de los adultos, sino la participación específica de los estudiantes, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, pues en este programa analítico tenemos algunas orientaciones muy específicas en cómo hacer didáctico este conocimiento comunitario. Y también nos da estas sugerencias de evaluación. Entonces, la primera recomendación que yo hago es que los maestros tenemos que empaparnos de esta propuesta curricular. ¿Cómo? Entendiendo que son las descripciones y naturalezas del campo, qué contenidos se abordan y cómo los explica la propuesta curricular, qué son los diálogos y hacia dónde van encaminados, cómo se mide la progresión del aprendizaje y qué orientaciones didácticas en específico proponen el programa. Muchas veces los maestros ni siquiera conocemos la propuesta curricular, ¿verdad? Es que no nos dicen cómo, es que no hay un libro del maestro específico como en el plan 93 o como en el plan fulanito de tal. Pues no, porque esta es una situación mucho más decolonizante. Es decir, que nosotros estamos abiertos a una nueva propuesta curricular desde un enfoque de desaprender lo que ya está muy viciado para aprender cosas nuevas. Entonces, el desaprender que tenemos que llevar una receta de formulario matemático para resolver un problema, desaprender que el examen es la única alternativa para evaluar, eso no es una tarea sencilla. Entonces, desde la formación de docentes, estamos tratando de atender también los nuevos planes de estudio desde esta perspectiva, donde le enseñamos al estudiante para profesor el nuevo enfoque, desde una perspectiva constructivista
pero que abarca la comunidad y que abarca las raíces de lo común. Entonces, esto implica desaprender muchos vicios, ¿verdad? Y uno de los primeros retos a los que nos vamos a enfrentar como, pues como docentes ya en la práctica, va a ser a que no todos los maestros van a querer cambiar las metodologías que emplean. Por ejemplo, situar el aprendizaje, es decir, llevar el mundo al aula. Y bien, mi contexto no es tan favorecedor. Yo vivo en una zona alejada, difícilmente voy a poder hacer una visita a un museo real, pero bueno, pues tengo vestigios en la comunidad, tengo gente muy antigua que ha sobrevivido a muchas transformaciones sociales y que tiene mucho que decirme y que todavía en su casa tiene una máquina de escribir hace de mucho tiempo atrás y que tiene muchos insumos de mucho tiempo atrás que compartir desde telares, discos de acetato, megáfonos, consolas, este tipo de situaciones que pueden llevarse al aula. Es decir, que no es limitativo. Entonces, esta metodología del aprendizaje situado, pues también es una metodología activa para la interdisciplinariedad. Y entonces, en este sentido, cobra vital importancia hablar de los proyectos, porque un proyecto es más abarcativo, une a los diferentes actores, sobre todo a los diferentes maestros, ¿verdad? Aquí ya tendríamos que emplear el aprendizaje colaborativo, pues para poder plantear proyectos colaborativos que le permitan al estudiante ver que la matemática no solamente se usa como una matemática aplicada o que el español en su enfoque comunicativo y en su enfoque de prácticas sociales del lenguaje no solamente se aplican para esa clase de español, sino que el lenguaje lo utilizamos en todos los aspectos de la vida para comunicar. Entonces, pues aquí estas metodologías nuevas que se están proponiendo, por ejemplo, como director, ahora en el Consejo Extraordinario y en la segunda sesión ordinaria, nos proponen 4 metodologías específicas para entender el nuevo plan de estudios y la nueva propuesta curricular. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios, porque pues conocemos el aprendizaje basado en proyectos o metodología de proyectos que en aquel momento utilizábamos. Pero tiene algo más. Es una connotación de identificar un problema real para una solución real desde nuestra perspectiva real como estudiantes en preescolar, en primaria, en secundaria, en educación inicial. Desde ahí, nosotros tendríamos que hablar de proyectos comunitarios para transformar una realidad. Tenemos el aprendizaje basado en la investigación o en la indagación. Y una de las vertientes o un enfoque que se propone es esta metodología STEAM, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas, y todavía tenemos otras variantes que se están transformando en esta metodología que le suman la H, ¿verdad? Las humanidades, ¿verdad? STEAM más H. Es decir, que no solamente se queda ahí, sino que también tenemos que reconocer que al aprender experimentamos emociones y las regulamos o no las regulamos. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que hablar de la humanidad como un eje vertebrador de nuestra propuesta. O sea, que va a defender el enfoque de derechos humanos, pero que también va a promover alternativas para poder vivir yo una vida mucho más de excelencia para humanizar, la verdad, para saber que lo que yo hago le impacta al otro. Y tenemos el aprendizaje basado en problemas y luego pensamos que en esta metodología solamente tenemos que proponer problemas como ya muy dichos en los libros o muy dichos en algunas investigaciones. Y aquí se trata de construir problemas de estudio para que otros como yo, que están viviendo una situación similar a la mía, puedan saber cómo es que nosotros como colectivo atendimos esta problemática. Entonces, pues también se invita en esta metodología didáctica a que los profesores
sistematicen aquellas prácticas de éxito y aquellas que no fueron tan exitosas para que otros también propongan alternativas de solución. Y bueno, tenemos una metodología que a mí me encanta y que creo que esa es por de ley en los directivos, que es la metodología del aprendizaje en el servicio. En la malla curricular 2018 y 2022 de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tenemos esta asignatura, tenemos este curso, el aprendizaje en el servicio. Y es que el estudiante para profesor se enfrente al contexto real de trabajo y proponga alternativas de intervención. Y entonces, pues, este aprendizaje en el servicio demanda mucho de habilidades para la gestión. Y no solamente del maestro, sino la gestión que hacen los padres de familia para instalar el domo en la escuela. La gestión que hacen los alumnos para que como sociedad de alumnos haya piñatas en la posada navideña y que le puedan dar una piñata a cada uno de los grupos, ¿no? Estas propuestas que emanan también de los estudiantes para transformar esta realidad. Y entonces, pues tendríamos que hablar de metodologías que se entrelacen. También el estudio de casos, también el aprendizaje basado en retos o desafíos. Serían alternativas nuevas. Yo felizmente puedo compartirles que soy egresado de una telesecundaria comunitaria. Y fue una de mis épocas hermosas, ¿no? De estudiante. Y teníamos al final de cada momento de evaluación algo que se llamaba demostración de lo aprendido, vinculación escuela-comunidad. Y esta metodología permitía, primero, rendir cuentas y que los papás supieran lo que estábamos aprendiendo en cada uno de los aspectos. Pero el reto sustancial era que la demostración de lo aprendido la hacíamos por equipos de primero, segundo y tercero de secundaria. Es decir, ni siquiera lo hacíamos por grado, sino que éramos varios equipos que tomábamos un tema genérico y que a partir de ese tema teníamos que demostrar lo que aprendimos en español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, inglés, usando ese tema como pretexto. Yo quisiera nada más comentar finalmente en esta intervención que los maestros queremos recetas de cómo hacer un proyecto o de cómo planificar un proyecto. Y bueno, aunque ya tenemos mucho en la teoría dicho de estas propuestas y tenemos una secuencia de pasos metodológicos, también tenemos que decir que esta propuesta curricular permite eso a lo que tanto le apostamos y que cuando nos llegó no sabíamos ni qué hacer, que era la autonomía curricular, la autonomía de gestión. Entonces decíamos que nos den libertad para nosotros dar contenidos, para nosotros elegir la prioridad, para nosotros. Y entonces resulta pues que en la propuesta anterior nos daban ya un poco más de libertad, ya no venían los conocimientos organizados en bloques ni por momentos. Y pues, ¿qué veo primero? Y entonces empezamos a tener esa problemática con los compañeros maestros. Ahora, que solamente se habla del diálogo y que tú puedes implementar los contenidos que consideres relevantes para abordar ese proyecto, pues creo que va a ser otro desafío interesante para los maestros. ¿Qué hacemos desde la escuela normal? Trabajamos como academias y estamos promoviendo proyectos integradores de todos los cursos para no duplicar el trabajo, para no estresar a los estudiantes con un montón de actividades que están segmentadas y que no abonan a un proyecto integrador y que entonces les estamos enseñando que cada uno de los semestres tiene una diversidad de cursos que le abonan a su perfil profesional y que entre todos les van a ayudar a construir la evidencia integradora final. Entonces, desde ahí estamos haciendo pininos, ¿verdad? Porque estamos eliminando paradigmas, estamos desaprendiendo prácticas ya muy arraigadas de que cada maestro con su librito, ahora estamos diciendo, no, pues este es mi librito y este es el mío y este es el mío. ¿Cómo ves si hacemos uno solo?
y usamos parte de lo que tú escribes en tu libro, parte de lo que yo escribo en el mío, y vamos construyendo algo diferente. No todas las estrategias al inicio nos van a salir exitosas, pienso yo, pero pues sí vamos a tener una visión de investigación-acción para poder en esa espiral replantear y decir, esto no me funcionó por esto y esto, lo modifico y le aplico esto otro. Entonces, pues esto implica también habilidades nuevas para el siglo XXI en el docente y en este sentido, saber investigar, saber planificar por proyectos y saber integrarse a la comunidad desde un enfoque más fenomenológico, etnográfico y también que nos permita ver esta parte que nos ofrece la comunología, que es entender por qué la comunidad es parte fundamental del aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, maestro. Bueno, coincido con esta perspectiva que ya planteaba el maestro Abraham y que retoma usted en el sentido de que el docente tendrá que ser un docente investigador desde su aula, desde su escuela, desde su comunidad, ¿no? Un docente investigador que a fin de cuentas en educación superior, pues hay luego estas plazas, ¿no? De profesor investigador. El maestro Giovanni, como parte de este Colegio Iberoamericano de Investigación en Psicología y Educación, pues me parece que nos pudiera ampliar lo que ya se mencionó con respecto a qué papel juega el contexto y la selección de estrategias, pero también desde esta visión de lo que hace el colegio con respecto a la investigación y a la formación de algunos docentes con los procesos que llevan en esta institución. ¿Qué pudiera agregar a lo ya dicho, maestro, y que usted considere es importante retomar en las instituciones formadoras de docentes como la Universidad Pedagógica de Durango? Bien, muchas gracias. Híjole, es bien bonito, es bien bonito toda esta parte de conocer el contexto. Creo que en esa nueva propuesta y en las anteriores ha sido el principal actor de todo, ha sido el principal actor el cual va a definir el rumbo de lo que se tiene que trabajar y sobre todo cómo se tiene que trabajar para poder establecer estrategias que sean funcionales y que cumplan con los objetivos principalmente y no implementarlas a base de una innovación la cual no puede encajar, ¿no? Innovar no siempre se trata de hacer algo totalmente distinto, sino de sí cumplir con el objetivo y que se puedan alcanzar y lograr los aprendizajes esperados o las competencias en los alumnos. De eso se trata, poder elegir bien una estrategia y para eso debemos de conocer bien el contexto, ¿no? Saber cómo vamos a trabajar con los alumnos, saber cómo vamos a hablar con ellos, incluso hasta la forma de dirigirnos hacia ellos tiene que contar muy bien porque eh, mm, la parte del habla o del idioma y algunas palabras o tecnicismos que ellos puedan llegar a utilizar van a poder complementar, ¿no? Esta parte de su formación y que nos puedan comprender al 100% de qué es lo que queremos trabajar con ellos y no simplemente llegar a implementar algo que no pueda ser funcional para ellos, ¿no? Que esté totalmente descontextualizado y que nos digan, pues, ¿esto para qué sirve, no? Y les voy a contar un poquito de la experiencia. Eh, Cuando yo llegué a la secundaria, me llamó mucho la atención que trabajaban con el plan 2011. Yo ingresé en el 2016 y, híjole, en informática, no les miento, elaboraban tejidos como parte de la técnica, ¿no? No estaba mal, no lo vi mal, creo que abonaba en parte algunas otras asignaturas, pero pues dábamos tecnología sin tecnología y era parte de lo que no podíamos seguir trabajando, ¿no? Eh, Me agrada mucho esta parte que comentaba el maestro Salvador de la liberación con la autonomía curricular. Nos costó mucho trabajo poder entender al final del día de qué se trataba. Nos costó bastante trabajo poder hacer todo el programa, todo el plan que íbamos a trabajar, desarrollar competencias, pero sobre todo adaptarlo a lo que teníamos, que eso fue lo que nos costó más trabajo
porque podríamos hacer un plan muy bonito, pero no teníamos las herramientas necesarias para poder implementarlo, ¿no? Y retomo lo que decía el maestro Abraham, los costos, ¿no? No tenemos el suficiente capital para poder implementar, porque las ganas las hay, pero las herramientas no las tenemos. No las tenemos a la mano y no las podemos aparecer mágicamente para poder trabajar. Entonces, cuando nosotros trabajamos la propuesta en circuitos eléctricos, dijimos, pues bueno, ¿de dónde la podemos retomar? Desde que un alumno sepa cambiar el apagador, específicamente hablando del taller de circuitos, desde que un alumno pueda saber cómo conectar un cable en un apagador de su foco. Y desde ahí, comenzando desde qué es lo primero que puede realizar en su hogar, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar ese conocimiento de circuitos en su hogar? Cuando nos fuimos a contabilidad, en nuestro contexto existe mucha gente que se dedica a la fabricación del queso, del quesillo, a cuentas, manejan un poco de contabilidad, entonces adaptamos, ¿no? El poder llevar pequeños proyectos contables a su comunidad y a lo que ellos elaboran. La maestra se encarga de hacer un diagnóstico sobre cuántas familias se dedican a un negocio y poder hacer una pequeña contabilidad de gastos. Y en informática lo que dijimos fue, tenemos que conocer los aspectos básicos de una computadora, pero sobre todo el uso de algunas herramientas. ¿Por qué? Porque tampoco está tan alejado de la ciudad, pero tenemos que apoyarlos a que ellos, por lo menos con lo básico, puedan saber qué es un correo electrónico, cómo poder proceder a investigar, cómo utilizarlo. Y hemos notado en procesos que hemos llevado también con docentes en el colegio, los cuales hemos podido trabajar con ellos, en alguna resistencia, ¿no? Y a veces pensamos que los alumnos son los que van a mostrar alguna resistencia a poder aplicarlo dentro de su contexto y no es así. Hay alumnos que están muy motivados, ¿no? A llevarlo a su comunidad y de poder mostrar lo que están haciendo. Eh, Tal es el caso que en la escuela, cuando nosotros implementamos la autonomía curricular, eh, hicimos un proceso un intento de proceso de certificación de habilidades digitales en alumnos de tercero de secundaria. Entonces, hicimos todo un programa de evaluación en donde los pusimos a trabajar con 3 herramientas y al final evaluarlos a través de una rúbrica y al final se les entregó una constancia, ¿no? Dependiendo del puntaje obtenido, donde pues la escuela certificaba de alguna manera la parte de la habilidad digital del alumno. Lo mismo pasó en administración contable y en el taller de circuitos eléctricos. Esto motivó mucho al alumnado a poder implementarlo fuera de su casa y no quedarse con el contenido. Y retomando en el colegio, la verdad es que nos hemos encontrado con resistencia no de los alumnos, de los docentes, específicamente resistencia en los docentes en los cuales preguntan, ¿y esto para qué me sirve, no? Si en mi comunidad no tenemos luz, no tenemos internet, sí, ok, no tenemos luz, no tenemos internet, pero nos puede abrir un panorama porque cada quien piensa totalmente distinto y cada quien trabaja en un lugar totalmente distinto. Y a lo mejor lo que yo trabajo te puede dar una idea de qué es lo que tú pudieras hacer en tu comunidad. No específicamente te voy a llevar toda la guía para que tú puedas desarrollar tu trabajo en tu localidad, porque obviamente yo no la conozco. Me la cuentas, pero me la cuentas a grandes rasgos, ¿no? Y trato de crearme en mi mente, imaginándome cómo es tu trabajo, pero realmente no lo conozco. ¿No? Y el proceso de formación hacia los docentes debe ser totalmente general, de alguna manera, interpretando o pensando que todos estamos bajo las mismas condiciones para que podamos emplearlo. Durante el trabajo nos hemos encontrado que hay docentes que nos van expresando, oh, ok, mire, ¿sabe qué? Yo no lo había pensado de esta manera, pero me funciona. Hace unos días tuve la oportunidad de trabajar 2 herramientas digitales con profesores en el diseño universal del aprendizaje. Y trabajamos con una herramienta y me decían una maestra, híjole, profe, ¿sabe qué? Como que no le veo mucho futuro a Powtoon, ¿no? Una herramienta para crear videos, como que no me va a funcionar.
Y le dije, maestra, vamos a intentarlo, inténtelo, porque si no lo intentamos no sabemos si nos va a funcionar, ¿no? En simple momento mostramos una pequeña resistencia en los docentes a no poderlo ocupar, pero por la falta de las habilidades o de las competencias digitales que podríamos tener, o incluso de la falta de conocimiento de estrategias y de la falta del conocimiento de las metodologías a emplear, ¿no? Porque en ocasiones podemos tomar algún curso, podemos tomar alguna conferencia, pero pues simplemente lo anotamos, ¿no? Pero no nos vamos más allá a investigar y nos quedamos con el vacío y con la duda y parecemos al final los alumnos, ¿verdad? Nos fuimos con la duda y por pena ya no preguntamos al instructor o por pena ya no, y nos vamos con la duda y por lo tanto ya no lo aplicamos, ¿sí? Y esa parte también de la actualización, no solamente en el entorno digital, sino en la actualización de metodologías, sobre todo en la implementación de las metodologías, es en donde a muchos docentes hemos visto que tienen ciertas carencias, ¿no? En donde lamentablemente sí hablamos o conocen que es una ABP, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, pero conocen el nombre, ¿no? Más no la estructura de cómo se tiene que realizar. Y es ahí donde a veces planeamos por exigencia, a veces nos hemos encontrado exigencia de un directivo de decir, es que me tienes que poner la metodología que vas a utilizar, pero maestro, pues yo se la pongo, ¿no? O sea, en mi planeación va, yo la pongo. En mi práctica no lo hago, porque realmente no sé cómo implementarla para que sea efectiva eso, ¿sí? Y por lo tanto, no se causa o no se cumple al final con la competencia, no se cumple con el aprendizaje esperado o se cumple a rasgos muy, muy grandes, ¿no? Y de verdad que en esta parte de las estrategias, la evaluación es muy importante. Yo soy de los docentes que la evaluación no debe ser dura, debe ser comprensible y sobre todo valorando el trabajo del alumno. En los cursos, la verdad es que yo no valoro al final el trabajo del docente, sino el empeño que le puso el docente para realizar su actividad. Porque al final del día, mientras tenga el empeño y la dedicación, la práctica va a continuar. Si lo hizo por cumplir, pues ya no va a continuar, ¿no? A lo mejor un buen trabajo no quiere decir que el docente haya desarrollado la habilidad, sino simplemente que lo supo trabajar. Pero el docente que entrega un trabajo y que se le ve el esfuerzo al momento de realizarlo, es un docente que va a seguir practicando con eso. Entonces, en mi criterio, yo siempre evalúo el desempeño más que un producto final, porque un producto final no me va a poder demostrar al 100% si el alumno comprendió, entendió y aprendió. En la secundaria manejamos un 70% de actividades en su peso de su calificación y un 30% en examen. ¿Para qué? Para que los alumnos se vean, no tengan ese estrés al final de una evaluación en un examen, ¿no? Y que sobre el trabajo podamos nosotros como docentes corregir si el alumno va o tiene un rendimiento bajo, que podamos apoyarlo y sobre todo comprenderlo en el contexto en el que se desenvuelve, porque tenemos alumnos que no tienen luz. Y es por eso que el contexto es el actor principal de todo el desarrollo de este plan. No lo podemos dejar afuera y viene desde el inicio y es como la etapa de la planeación, desde el inicio, en su desarrollo y al final en su cierre, ¿no? Es donde tenemos que tener contemplado siempre al contexto para diagnóstico, para actividades y para evaluar, principalmente, al evaluar al final. Pues es muy grato escucharlos a los tres, me parece que tienen mucha experiencia y pues estos minutos les quedan muy cortos, ¿no? Para que nos cuenten más anécdotas y más partes del trabajo que desarrollan. Yo me quedo con tres elementos importantes que me gustaría retomar en el resto de los videos de esta serie denominada Diálogos, Conocimientos al Día, de este grupo de investigación, aprendizaje y formación de nuestra universidad. Uno es el aprendizaje o los aprendizajes asociados al perfil de egreso y no mirarlos como elementos aislados por asignatura. Me parece que
en sus intervenciones fueron muy claros en ese aspecto. El segundo tiene que ver con el uso de estrategias, en este caso didácticas, que busquen el contexto como un elemento importante, no solo dentro del análisis, sino también que las estrategias busquen esta vinculación con el contexto y esta transformación hasta del contexto, ¿no? Maneras de pensar, maneras de actuar. Y por último, y que también lo tocaron los tres, pues tiene que ver el asunto de los recursos humanos con los que cuenta la escuela, los recursos materiales y los recursos económicos, ¿no? Para poder definir el trabajo que vamos a desarrollar para formar a este nuevo ciudadano o a este ciudadano que cumpla con las exigencias que la vida le trae en estos momentos. Les agradezco a nombre de la Universidad Pedagógica de Durango, les agradezco a nombre del grupo de investigación, aprendizaje y formación, su tiempo y pues todas las enseñanzas que nos dejan. Esperamos que nos puedan apoyar en un siguiente momento, no ahorita, pero en el siguiente ciclo escolar de nosotros, que como ustedes saben es semestral, que nos puedan apoyar con alguna otra participación. No me resta más que pues darle la palabra por si quieren decir algún comentario final, un comentario corto y pues en el orden que ustedes decidan hacerlo. Pues solamente agradecer, doctor, el espacio, la oportunidad. Mencionar que nunca se había tomado tan analíticamente la evaluación diagnóstica. Creo que esa sería otra orientación metodológica y didáctica que tendríamos que tomar en cuenta para la nueva propuesta curricular. Es a partir del diagnóstico y del reconocimiento de ese contexto comunitario que nosotros tendríamos que planificar nuestros proyectos, nuestro programa escolar de mejora continua, tanto como escuela, pero también esos pequeños proyectos que van a estar atendiéndose desde primaria alta, primaria baja, secundaria, en esas fases, ¿verdad? Que nos marca la nueva propuesta curricular. Entonces, pues nada más quería hacer comentario de que para los nuevos profesores, hay un marco comunitario curricular de la práctica. El trayecto de práctica profesional y saber pedagógico es una línea que todas las licenciaturas para maestros están atendiendo la misma línea. Y así de manera muy rápida, por ejemplo, empezamos con acercamiento a prácticas educativas y comunitarias. Ya no es nada más la observación de una escuela, sino dónde se vive la educación en la comunidad. Análisis de prácticas y contextos escolares. O sea, no solo uno, no solo al nivel al que aspiro. Si tú quieres ser licenciado en educación primaria, pues tienes que ver también inicial, tienes que ver preescolar, pero también tienes que ver secundaria para que sepas hacia dónde va impactando esta práctica. Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente, estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos, investigación e innovación en la práctica docente, prácticas docentes y proyectos escolares y comunitarios hasta llegar al aprendizaje en el servicio. Entonces, pues esta nueva línea de práctica docente ya está pensada en ver la práctica desde una intervención comunitaria y es un trayecto genérico para todos los niveles, para todas las licenciaturas, en inclusión, en inicial, en geografía, en historia, en secundaria matemáticas. Entonces creo que desde esta perspectiva estamos homologando el plan de estudios de básica con el nuevo perfil de maestro que va a salir para que sepa atender esta nueva propuesta curricular. Sería todo. Gracias por el espacio. Un placer haber compartido con el doctor Abraham y con el doctor Giovanni. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, pues un saludo a todos los alumnos de la UPN, ¿no? Fíjense que el maestro de Finlandia está bien pagado, ¿no? Está bien formado
Es una sociedad bien chiquita, ¿no? Pero ¿qué creen? Aún así somos mejores los maestros de México, porque medio formados, ¿no? Mal pagados y trabajando en comunidad hacemos un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Con poquita tecnología, yéndonos allá a vivir una semana, 15 días, ¿no? Comiendo de lo que hay, conociendo el contexto, siendo parte de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso ser profesor es una tarea importantísima en México. Ya lo dije hace rato, no es solamente nuestra responsabilidad, ¿sale? No, que no recaiga toda la culpa ahí en nosotros, que nos las han echado ya, ¿no? También me gustaría decir que hasta que la educación no deje de ser un botín político, es decir, que cada sexenio nos estén cambie y cambie las reformas, hasta entonces no vamos a poder, no vamos a poder progresar en este sentido y no vamos a tener avances significativos, ¿no? Y creo que tiene que ser un proyecto educativo a largo plazo, no tenerlo un periodo sexenal, ¿no? Sino plantearlo a 12 años, a 15 años, a 20 años, ¿no? Y durante ese periodo poder irlo evaluando y haciendo mejoras, no decir, a ver, de tajo todo está mal, ¿de acuerdo? ¿No? Y ya ven por qué somos mejores profesores, por cuántas reformas, ¿no? Por cuántas reformas nos hacen pasar, ¿no? Y sin embargo seguimos generando y contribuyendo a los aprendizajes de los alumnos. Pues muchísimas gracias a todos. Doctor Manuel, gracias por la invitación. Doctor Salvador y maestro Giovanni, muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, maestro. Pues, híjole, yo creo que todo plan que nos han puesto lo hemos llevado a cabo los docentes de México porque somos docentes de corazón, primero que nada, y con pasión. Y para nosotros cada vez que nos ponen un plan significa un reto, ¿no? Y salimos avantes y hacemos las mejoras que tengamos que hacerle de manera interna, porque tampoco hay un organismo que nos pueda ir a evaluar y saber y decirnos, a ver, si estás trabajando así, y llevo mi rúbrica y te voy a evaluar, ¿no? Pero considero que parte de del avance y del progreso en la educación en el país debe de existir o más bien ya no debe de existir estas diferencias ideales sindicales, ¿no? Que tanto daño le hacen a los estados que no comparten, ¿no? Que se encuentren en resistencia. Creo que debemos de unificarnos y dejar a un lado a lo mejor ciertas ideas sindicales políticas que mencionaba ahorita el maestro Abraham, porque nos lleva a un retraso, ¿no? Nos lleva a un retraso significativo en el sistema educativo y a la no implementación. Yo tuve mi consejo técnico el viernes, fecha desfasada, ¿no? Eh, observando algo que no viene en el cuadernillo de consejo, que no viene planeado, algo totalmente fuera, que me lleva a tener que estudiar 2 veces, ¿no? Lo que estamos haciendo fuera del estado, o sea, lo que están haciendo fuera del estado y lo que estoy haciendo en mi estado. Y hacer una especie de mezcla mágica para no dejarlo fuera. Sí, una mezcla ahí de todo, retomo de aquí y agarro de allá y sobre todo de enfrentarme, ¿no? Y lo digo a título personal, de enfrentarme con ideologías y con personas políticas que no te permiten avanzar. Y es ahí el verdadero reto. Creo que fuera de un organismo o de una institución política o de planes, el verdadero reto está en que como docentes nos tenemos que tender la mano más que ponernos el pie para avanzar, ¿no? Creo que esa es parte fundamental de poder avanzar y de que podamos trabajar bien todo y que podamos todos juntos tomarnos de la mano y sacar a ese alumno adelante, mandar a personas totalmente íntegras y bien formadas a la sociedad.
y que no vean prácticas diferentes en los docentes y que ellos mismos se puedan dar cuenta, ¿no? Creo que eso es muy importante en en un colectivo docente que no pueda suceder, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tenemos que practicar por dejar a un lado diferencias docentes y tomarnos todos de la mano y pensar en el alumno, como nos dicen los modelos, poner al alumno al centro y trabajar todos juntos para sacar a ese alumno bien formado de nuestra institución. Agradezco bastante la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues coincido con estos tres comentarios finales. Me parece que es importante asumir ciertos retos a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que están fuera de nuestro alcance resolver. Pues con esto llegamos al final de este programa, de esta serie de videos. A quienes nos escuchan, a quienes nos ven, pues esperamos contar con su participación en el resto de nuestros paneles de expertos.